Buenas tardes a todos. Bueno, desde la Universidad del Norte nos sentimos muy complacidos de contar con su participación en este webinar que es creado especialmente para todos ustedes. Es un espacio en el que queremos compartir conocimientos y experiencias que les servirán tanto para su formación personal como profesional. Mi nombre es Lucía Bárcena, hago parte del equipo de coordinadores de la Dirección de Especializaciones y el día de hoy nos acompaña como conferencista Juan Carlos Esparragosa Amón, quien desarrollará el webinar contribuyendo desde operaciones a la estrategia organizacional. Antes de dar inicio al webinar, quisiera presentar a nuestro conferencista invitado. Juan Carlos Esparragosa es químico farmacéutico, tiene un MBA y una especialización en gerencia estratégica, posee certificaciones y experiencias como auditor líder en ISO 9000, auditor en sistemas integrados de gestión, auditor en buenas prácticas de manufactura, manejo del cambio, desarrollo organizacional y neuroliderazgo. También es facilitador Lego Serious Play en diseño de estrategias de gamificación y como analista de perfiles comportamentales. Igualmente se ha desempeñado como ejecutivo senior y asesor en direccionamiento estratégico, calidad, operaciones, producción y cadenas de abastecimiento, con sólida experiencia de 27 años en el sector farmacéutico y cosmético en empresas multinacionales y nacionales. Igualmente también se desempeña como docente de maestrías y posgrados en gerencia estratégica, gestión de riesgos, gestión de tecnología e innovación y modelación de procesos productivos. Durante el desarrollo del webinar, la idea es que se puedan ir planteando preguntas en la ventana habilitada para ello. Luego estas, al finalizar la intervención del conferencista, serán planteadas al mismo para que pueda resolverlas. Y le recomendamos, antes pues de iniciar esta sesión, que este webinar es presentado por la especialización en gestión de producción y operaciones, la cual tiene inscripciones abiertas para iniciar clases el 29 de enero del 2021, y al participar de este espacio se hacen acreedores del beneficio de inscripción gratuita al programa. Si quieren ampliar información sobre el mismo, pueden contactarme. En sus pantallas está apareciendo mis datos de contacto. Igualmente, estos serán facilitados al finalizar la intervención del conferencista para que los tengan a la mano y de esta manera pues puedan entablar contacto conmigo. No siendo más, en este momento le cedo la palabra a nuestro conferencista y esperamos que este webinar sea de todo su provecho. Lucía, Adelante. muchas gracias. Perfecto. Muy bien. Bueno, muy buenas tardes, Lucía. Muchas gracias por la invitación. Tengo la intención de, en este espacio, compartir una aproximación a operaciones desde la óptica de su aporte al direccionamiento estratégico de la organización. Y hay algo que quiero hacer énfasis y es tocar el elemento personas. Yo creo que ustedes tienen en mente que para poder lograr la efectividad en la transformación organizacional, desde la estrategia, desde la mejora continua o cualquier iniciativa que implique cambio, es importante alinear tres dimensiones: la dimensión de las personas, la dimensión de la tecnología y la dimensión de los procesos. Y yo quiero particularmente en este escenario hacer una aproximación una visión más detallada, una revisión más detallada de la dimensión personas, porque considero que es absolutamente relevante para garantizar el logro del objetivo que se pretende desde el direccionamiento. Ustedes saben que en el direccionamiento estratégico el objetivo primario y el más importante para cualquier organización es maximizar la rentabilidad y alrededor de eso lograr asegurar la sostenibilidad y los mejores resultados en ese largo plazo, apalancados por una relación sólida con los clientes y con los diferentes segmentos del mercado. En ese orden de ideas, quiero básicamente plantear que no podemos perder de vista que desde operaciones tenemos la oportunidad de aportar no solamente a los resultados del negocio desde la óptica de la rentabilidad, sino que tenemos la oportunidad de estructurar y robustecer los procesos de la cadena de valor desde la cadena de abastecimiento, que ustedes saben que es el lugar donde se construye el verdadero resultado de las organizaciones. En ese punto, básicamente permítanme mencionar que desde el punto de vista de la cadena de abastecimiento, tenemos la posibilidad de
asegurar el cumplimiento de los estándares de calidad. Evidentemente hay un componente de acercamiento a las necesidades de un cliente y esas necesidades del cliente deben estar perfectamente identificadas y caracterizadas para poderle dar cuerpo y lograr la mayor efectividad en la gestión del proceso de abastecimiento, entendiendo abastecimiento como el requerimiento, desde el requerimiento de los materiales hasta que se le entrega el producto al cliente final y en ese punto todo el procesamiento que se hace desde la gestión de la demanda para garantizar que se tiene dimensionada la necesidad del mercado y eso se traduce a través de la planeación del abastecimiento en una organización de las operaciones, no solamente de gestión de demanda, sino de planeación de la producción y del proceso de entrega a los clientes para lograr finalmente su satisfacción a través del producto o del servicio que le estamos entregando. No debemos olvidar que en la cadena de abastecimiento también normalmente somos responsables de las actividades de I+D+I o la parte de innovación, que en este caso es absolutamente relevante y es el punto de contacto con la necesidad del cliente. Una vez tipificados esos requerimientos del cliente, se pueden traducir en un plan que nos permita generar una extensión de línea en el portafolio o un nuevo producto, pues que contribuye a que se mantenga el ciclo. Es decir, nuevo producto que significa nuevos ingresos, un aporte a la rentabilidad y por ese lado un aporte a la sostenibilidad del negocio. Estamos desde operaciones en la revolución de Industria 4.0, que ustedes saben que significa en términos muy sencillos la revolución de la digitalización. Cuando hablamos de digitalización, evidentemente, al introducir nuevas tecnologías dentro de la aproximación al proceso productivo, tenemos que tener en cuenta que hay unas desventajas que no podemos perder de vista. Básicamente en eso y en cualquier interacción con tecnología a nivel empresarial e individual, existe la preocupación de la deficiente protección de datos, que evidentemente genera una gran dificultad máxima cuando estamos conectando los procesos de la organización con el mercado. Estamos abriendo la organización. Eso evidentemente implica traer o desarrollar conceptos de ciberseguridad para garantizar la integridad de la data. Y alrededor de eso, pues evidentemente hay una alta resistencia de las organizaciones a compartir o a dar apertura a sus sistemas de información para compartir la data dentro de los esquemas de Big Data. El siguiente tema es la fácil manipulación de los sistemas de fabricación remota, la no disponibilidad de banda ancha en muchos sectores, y ustedes saben que incluso eso lo hemos vivido en esta época de pandemia, donde evidentemente los requerimientos de este tipo de servicios se han incrementado y han generado en algunos casos colapso por parte de las empresas prestadoras de estos sistemas de conectividad. Adicionalmente, la provisión y mantenimiento continuo de la infraestructura es un elemento que hay que tener en cuenta. Los altos costos y los estándares, altos y costosos estándares técnicos y las nuevas competencias requeridas para el personal. Les hablo aquí básicamente de los conocimientos que se requieren en tecnologías de la información, que se vuelve una de las competencias deseables en esta fase del siglo XXI. Quiero compartirles este video que considero relevante y que particularmente me parece de un gran aporte. Once upon a time, business as usual was often good enough. No more. Where we are going, good enough is dead. In a world where everything is connected, where everything is equally excellent, where performance is reaching perfection, there's only one space left to innovate in: you. Right now, you are a central point in the raging tornado of change fueled by digitization, mobilization, augmentation, disintermediation, automation. Well, the list goes on. Science fiction is becoming science fact. Think about self-driving cars or computers that can learn and think. The way we work will never be the same. The skills we need will be dramatically different. Winning or losing are now happening faster than ever before. So what's your response?
How will you discover new opportunities in one of the most transformational times in human history? Are you driving change, or are you being driven by it? Disruption has become the new normal. With change, it's always gradually, then suddenly, well, things really have stopped happening gradually. This change is exponential. Everything that used to be dumb and disconnected is now wired and intelligent. Cars, cities, ports, farms, even our bodies will be wired with sensors and will talk to each other. These game changers are also combinatorial. They amplify each other, creating a perfect storm of change. Quantum computing fuels big data. The Internet of Things fuels artificial intelligence and deep learning, which fuels robotics. However, anything that cannot be digitized or automated will become extremely valuable. Human-only traits such as creativity, imagination, intuition, emotion, and ethics will be even more important in the future, because machines are very good at simulating, but not at being. Yes, robots and software will do some of our work, but this will allow us to focus on things that cannot be automated. To imagine change squared, you've got to start engaging more with what might be, not just with what is. Immerse yourself in the immediate future, 5 to 7 years out from today. We need to go beyond technology and data to reach human insights and wisdom. Technology represents the how of change, but humans represent the why. The future is about holistic business. The opportunity is to be liquid, to learn just in time, not just in case, not single improvements, but complete transformations, not individual systems, but new ecosystems. Humanity is where true and lasting value is created. We will engage, rate, and buy things because of the experiences they provide, because of their transformative power. The future doesn't just happen, the future gets happened. The new way to work is to embrace technology, but not to become it. The future is in technology, yet the bigger future lies in transcending it. Let's live and lead from here. Bueno, como ustedes ven, tenemos la oportunidad de participar de este proceso de cambio. Evidentemente, los temas tecnológicos en muchas ocasiones significan una amenaza para los conceptos que hoy elaboramos alrededor de lo que es el trabajo, pero se abre un cúmulo de oportunidades. Yo considero que para nosotros los técnicos en operaciones, la oportunidad está en desarrollar habilidades blandas y en entender un poco cómo motivar y cómo orientar a las personas, cómo inspirar a las personas para que efectivamente en nuestra operación se logre el máximo resultado o se maximice el resultado que queremos obtener, que está relacionado con la creación de valor. La creación de valor. Dentro del proceso de direccionamiento estratégico, lo que se pretende, lo que se pretende es conectar la misión, la visión, el propósito y los valores de la organización a partir de un diagnóstico del estado del arte en la actualidad por un futuro deseado de 3 a 10 años. Evidentemente esta visión es la que conecta con este futuro y lo que pretende el direccionamiento es conectar, como les decía, un escenario presente con el escenario futuro que se haya elegido. En este punto, ¿qué les puedo mencionar? Que la metodología nos lleva para abordar la organización desde un proceso de diagnóstico para poder establecer algunos escenarios y relacionar o gestionar el riesgo alrededor de los escenarios con un poco de una aproximación prospectiva. A partir de eso, la idea es definir un marco de objetivos, de iniciativas y tácticas bajo la mecánica de que sean SMART, es decir, que sean objetivos específicos, medibles, alcanzables, retantes y tengan una línea de tiempo para su medición, con las estrategias y a partir de eso, pues básicamente gestionar o crear un mecanismo de medición utilizando los KPIs, los KGIs, es decir, teniendo a disposición las herramientas para poder medir esa efectividad de la gestión que les mencioné previamente.
Aquí la gran pregunta que debemos hacernos es si nos hemos puesto en los zapatos de nuestro cliente. No olviden que todo este proceso de gestión y este proceso de construcción de valor empieza evidentemente con el cliente. Y el primer paso obligado que tenemos que trabajar desde operaciones, y no solamente es una responsabilidad desde lo comercial y desde el mercadeo, es tener clara cuál es la caracterización de este cliente, cuáles son las motivaciones de ese cliente, cuáles son sus preocupaciones, cuáles son las dudas y las experiencias negativas que tiene en la relación con nuestro proceso de construcción de valor. Para eso podemos utilizar herramientas como el mapa de empatía, que es la más utilizada, que nos permite aproximarnos a ese cliente y poder identificar esos atributos que para eso son importantes y a partir de eso poder construir nuestra propuesta de valor. En este punto, y lo más difícil en ocasiones porque implica procesos de comunicación, es identificar o entender, interpretar cuál es la necesidad del requerimiento del cliente. De esto básicamente nos está llevando a cuál es el entendimiento dentro de la organización de ese requerimiento del cliente, pasarlo a una fase de diseño evidentemente y todas unas fases de prototipado que nos van a llevar finalmente a entregar el producto final al cliente basado en los requerimientos que la organización entendió o que había identificado ese cliente. Lastimosamente, lo que normalmente sucede es que el resultado, el entregable al cliente, no corresponde o no está asociado o alineado con la necesidad del cliente que había sido definida en los requerimientos. Aquí hay procesos de comunicación entre seres humanos que la idea es que se puedan formalizar y se puedan estandarizar al máximo para evitar todos los sobrecostos que se generan en una operación derivado del no entendimiento de esas necesidades del cliente con toda la claridad que esto amerita. ¿Qué pasa en las organizaciones? Evidentemente está demostrado que para poder ser exitoso desde el resultado de la estrategia o del direccionamiento estratégico, tenemos que trabajar mucho en la ejecución. Y se dice que hasta el 85% de ese éxito depende de la ejecución. Evidentemente, las organizaciones son ecosistemas donde hay un cúmulo de interacciones o interrelaciones entre los seres humanos. Evidentemente, la organización que estamos viendo en este slide nos está mostrando seguramente algunas dificultades de liderazgo, seguramente que podemos evidenciar algunas dificultades desde el punto de vista de la alineación de las personas y los equipos de trabajo y evidentemente se está poniendo en riesgo la organización. ¿Por qué? Porque la organización debe enfocarse en competir en un mercado, ya sea un océano azul o un océano rojo, y en este caso puede estarse distrayendo por lo que está sucediendo al interior de la organización. Y por otro lado, el cliente siempre sentirá lo que la organización, cómo está funcionando la organización, qué está sucediendo con las relaciones entre la organización, cómo están estructurados los procesos, porque al final del día el cliente recibe el resultado de esa gestión. Y en este punto, permítanme detenerme con la aproximación desde lo estratégico hacia la persona. Cuando hablamos de la dimensión de lo estratégico, hablamos de una definición de la estrategia, el plan que tenemos para conectar el hoy con el futuro. La segunda es el diseño de la organización y la tercera es la cultura. Como ustedes vieron en el video, el tema cultural y las habilidades blandas son los que van a determinar el éxito en la transformación organizacional y en la transformación digital. Y lo estamos viendo el día de hoy. La pregunta que todos nos hacemos es, si se hubiese logrado el mismo impulso en la transformación digital de las organizaciones, si no se hubiese presentado el efecto de la pandemia. Claramente la pandemia ha sido un movilizador de las organizaciones y ha colocado en aprietos a aquellas organizaciones que no se preparaban desde el tecnológico para poder enfrentar las necesidades del mercado y para poderse adaptar a un mercado cambiante donde se requieren respuestas mucho más explícitas, más expeditas. En este punto, cuando hablamos de la cultura de la organización, evidentemente hablamos de cuál es el conjunto de valores, el conjunto de conductas y de hábitos que son aceptables dentro de la organización. Ya esto habla de un tema de diseño desde el deseable que se da en los líderes o en los dueños de esa organización. Y esto nos lleva a pensar en la dimensión de lo táctico, donde tenemos procesos, tecnología y personas. Yo les decía a ustedes que el éxito del direccionamiento estratégico de la transformación está en lograr alinear procesos, tecnología y personas. ¿Qué implica esto? Que esa movilización evidentemente pasa no solamente por inversiones en tecnología
o por el tema del diseño del proceso, del mejor proceso posible, sino pasa por las personas. Y cuando hablamos de las personas, hablamos de 3 dimensiones relevantes: el saber, el poder y el querer. Cuando hablamos del saber, hablamos del nuevo conocimiento que se puede estar generando en un proceso de cambio, en un proceso de transformación. Cuando hablamos del querer, hablamos de la conexión emocional que existe entre la persona y la necesidad de la organización. Y cuando hablamos del poder, hablamos del efecto del liderazgo. Hablamos del proceso que hay entre el control y el empoderamiento como estilo de liderazgo, entendiendo que la evolución de esto pasa por la construcción de confianza. El empoderamiento implica confianza en la persona y confianza en las competencias de esa persona y en su contribución al desarrollo de los procesos clave de la organización. Y en este punto, ¿qué quiero mencionar muy brevemente? Que una organización que no tiene una alineación de personas, de procesos y tecnología, evidentemente es una organización que va a requerir más esfuerzo para poder tener una ejecución efectiva de la estrategia. Este esfuerzo, pues básicamente va a significar recursos, consumo de recursos, y va a significar una línea de tiempo demasiado extendida comparada con un proceso donde hay una alineación del propósito, una visión compartida entre los diferentes equipos de la organización, incluidos los equipos de trabajo, y eso nos lleva a una explícita consecución de los objetivos estratégicos y evidentemente al éxito en el logro de la estrategia. Nada más peligroso para una organización aparte de esto que no tener claridad o foco en la definición de a dónde quiere ir la organización y cuál es el resultado que pretende obtener esa organización. Y en este punto, cualquier proceso de transformación cultural, teniendo presente que la cultura es uno de los pilares de cualquier proceso de cambio, de transformación, nos obliga a pensar en los siguientes elementos. Lo primero es una necesidad de cambiar, una conciencia de la necesidad de cambiar en la organización. Lo segundo es tener una visión compartida y un liderazgo. El compromiso de la gerencia. El tercero sigue la alineación de personas, procesos y tecnología. Y por último, la medición del desempeño como una herramienta de gestión. Cuando todos estos procesos se dan en una organización, uno puede pensar en que se ha establecido la condición para un cambio que va a perdurar en el tiempo. Porque lo complicado en la organización de la implementación de los cambios es que sean sostenibles en el tiempo y sean parte de un proceso de mejora continua. ¿Qué sucede si no soy consciente de la necesidad de cambiar? Pues evidentemente eso lleva a la no acción. No hay necesidad de hacer nada para cambiar el estado actual. El segundo es, si no hay una visión compartida y liderazgo, pues no hay un norte estratégico para el negocio. Si no hay el compromiso de la gerencia, entendiendo que la alta gerencia es responsable, además del liderazgo, de proveer recursos y de proveer ese norte estratégico, pues eso genera ansiedad y frustración a las personas que hacen parte de la organización, porque se están enfrentando a un escenario que seguramente tiene algunos toques de desconocido. Después viene la alineación de todo el personal, que evidentemente si el personal no está alineado, pues eso va a generar el fenómeno de islas de trabajo en las organizaciones. Si no están alineados los procesos y la tecnología, la solución a síntomas, no a causas. Y si no hay una medición del desempeño, pues evidentemente este es uno de los puntos para poder trabajar la mejora continua. Cuando no hay una medición clara de las medidas de desempeño, la definición clara de unos indicadores de gestión de sus metas, esto puede conducir a no tener una gestión razonable de la solución de problemas y el no poder utilizar en forma efectiva las herramientas de mejoramiento continuo como el ciclo planificar, hacer, verificar, actuar. En este punto, solo quiero mencionar que básicamente tenemos una dimensión de la gestión directiva que tiene que ver con objetivos, misión y visión, y la gestión operativa que tiene que ver con la gestión de operaciones, que es donde estamos nosotros, la gestión de la tecnología, la gestión de proyectos y la gestión del portafolio de productos de la organización. Y la conexión entre estos dos mundos está dada por la estrategia y los objetivos organizacionales. Luego, la ejecución estratégica parte o pretende comunicar o conectar la gestión directiva con la gestión operativa y la gestión a nivel de lo táctico. ¿Qué podemos hacer en operaciones o cuál es nuestra contribución principal? Yo decidí que lo que podía compartir aquí era el concepto de excelencia operacional.
Cuando hablamos del concepto de excelencia operacional, pues hablamos básicamente de la alineación de todos los elementos que pueden hacer o que pueden contribuir al mejoramiento o el aumento de la efectividad de los procesos productivos. Y en ese caso, ¿cuál es la idea? La idea es tener un sistema de ejecución empresarial integrado que nos permitan, apalancados en implementación de estrategias, gestión del desempeño, excelencia de procesos y equipos de trabajo de alto desempeño, pues lograr construir las bases para incrementar la efectividad en el proceso en función de optimizar el uso de los recursos, garantizar el resultado y además de eso maximizar la rentabilidad como contribución final. Esto está apalancado en ¿qué? La excelencia operacional, en tener definidas unas políticas o estrategias que nos ayuden a conectarnos con la gestión comercial para maximizar, como les decía yo, la efectividad de la operación industrial y así contribuir al desarrollo del negocio. En el segundo punto tenemos la medición del rendimiento, la gestión del rendimiento, que básicamente nos va a permitir formular unas iniciativas estratégicas y unos mecanismos de medición a través de indicadores de gestión que nos permitan ver la evolución en el paso a paso para determinar la efectividad o no efectividad en esa ejecución de la estrategia. Además de eso, tengo que hablar de los procesos de gestión, la cadena de valor y soporte de procesos bien diseñados. ¿Para qué? Para aproximarnos a las mejores prácticas. Y ese debe ser nuestro norte. Cuando hacemos el análisis de entorno, evidentemente esa identificación de las mejores prácticas se traduce en la identificación de las oportunidades. Y por último, la excelencia operacional parte de tener claramente definidas las competencias que se requieren y tener claramente definido qué espero yo de las personas que hacen parte de esta operación. Esto está apalancado obviamente en los valores definidos para la organización y comparados con los valores individuales, apalancado en el desarrollo de habilidades y competencias y evidentemente en un proceso de acompañamiento como líderes a través de herramientas como el coaching. Ahora lo que pretendo es mostrarles en una forma muy rápida lo que implica un proceso de direccionamiento estratégico. Básicamente, cuando hablamos de direccionamiento estratégico, estamos hablando de que se parte de identificar o diagnosticar las condiciones actuales en que se mueve una organización, pero el punto de partida de esto es la definición clara o la identificación de los valores de la organización y además de eso, la misión de la organización, es decir, la razón de ser. ¿Todo esto para qué? Todo esto para podernos conectar a una visión previamente definida. La empresa debe explicitar la visión, es decir, hacia dónde va la organización y la forma como se conecta la misión y los valores con la visión es a través del direccionamiento estratégico, es decir, el desarrollo de la estrategia. En este punto, dentro del proceso de diagnóstico, permítanme comentarles que se requiere hacer el abordaje desde las siguientes herramientas disponibles. La primera de ellas, pues como les comentaba, tener claramente definida una visión, una misión y unos valores como punto de partida en la estructuración o en el diseño de la organización. La siguiente es tener claridad sobre el modelo de negocio que básicamente nos permite conectar una parte emocional del modelo que tiene que ver con la relación con los clientes, una parte racional que tiene que ver con el tema de proveedores y el diseño de los procesos y actividades, recursos de la organización, y la propuesta de valor como el conector de esos dos hemisferios. Esto se puede asemejar o se puede comparar con los hemisferios cerebrales, hablando aquí de las emociones y hablando aquí de la racionalidad. Evidentemente, cuando hablamos de la parte racional del diseño del modelo, estamos hablando de que aquí tiene que estar definida una estructura de costos que es de la que somos en general responsables en operaciones. Hablo de el costo de ventas, que evidentemente depende de nuestra gestión. ¿Cómo le damos valor agregado a ese producto a través de las etapas del proceso productivo? Y aquí está el flujo de ingresos, que básicamente lo que está determinando es cómo la organización se provee de los recursos o recibe los recursos que requiere pues, para que todo esto funcione. El tercer elemento que hay que trabajar o tener claro es el ciclo de experiencia del cliente, que en esencia nos permite identificar dentro del ciclo de los procesos de la organización donde el cliente tiene contacto, donde hay experiencias negativas y experiencias dudosas. Y tener esto claro nos va a permitir construir
una curva de atributos que son valorados por el cliente, donde existen oportunidades detectadas en nuestra relación con el cliente, y con base en esto hacemos la construcción de la propuesta de valor que está incluida en el modelo de negocio, en el Canvas, como conector entre la parte racional y la parte emocional del modelo. Y esto no es nada diferente a qué me comprometo yo con mi cliente como organización. Por otro lado, dentro de la fase de diagnóstico es muy interesante poder caracterizar la cultura de la organización. Y existen 4 dimensiones: la colaboración, la creación, la competitividad y el control. Esos son rasgos que pueden ayudar a definir efectivamente cómo está la organización desde el punto de vista de su cultura como movilizadora para la obtención de resultados. Por otro lado, esto se debe complementar con la identificación clara de los valores de la organización y en qué medida los valores se comparten entre los diferentes actores dentro del proceso. Y la siguiente es cuáles son las características del líder dentro de ese proceso o de esa cultura. No olviden que no todo líder se adapta a todos los tipos de cultura, y dentro de los procesos de selección es importante lograr establecer si existe alineación entre el propósito del líder, su esquema de valores y su forma de actuar con lo que la organización efectivamente necesita y acepta desde la óptica de la cultura. Ahora iniciamos el proceso de direccionamiento. Debo antes mencionar que evidentemente el análisis financiero como parte del proceso diagnóstico es fundamental, y es el entendimiento en un periodo de tiempo, hablamos de 3, 4 años, que es lo que normalmente utilizo en mis procesos de asesoría, cómo ha evolucionado la organización desde la óptica de la rentabilidad, desde la óptica del costo y desde la óptica de el nivel de endeudamiento, de los ratios financieros. Esa parte es muy importante y es la información de entrada. Una vez que se ha hecho todo esto, iniciamos el proceso de análisis de entorno, que está dividido en análisis de macroentorno y análisis de microentorno. Y para el macroentorno trabajamos herramientas como el PESTEL, que básicamente es una matriz que permite establecer las dimensiones o el impacto de las dimensiones políticas, económica, social, tecnológica, ambiental y legal en la organización. Otra fuente de información muy útil son las 5 fuerzas de Porter, que nos aproximan al concepto del océano azul, donde básicamente ustedes saben que hay una presión de 4 actores sobre el precio de venta y hay una presión del proveedor sobre el costo de los materiales. Evidentemente, esta presión está obligando a la organización a ser mucho más efectiva en la gestión de esto que se llama el valor capturado, que no es nada diferente en esencia a la rentabilidad. Aquí estoy hablando evidentemente del margen, estoy hablando aquí evidentemente de la utilidad neta, y estoy hablando del margen operacional, por supuesto. Además de eso, debemos tener en cuenta aquí, pues como les comentaba, la estrategia del océano azul, que básicamente se ve en dos procesos. Unos procesos que son responsabilidad de la empresa, donde yo puedo hacer optimización a través de eliminación y reducción de actividades que no agregan valor, y un proceso de cara al cliente, donde yo debo incrementar y crear valor para el cliente a través de atributos que sean valorados por el cliente y que van a motivarlo a hacer o a no hacer la compra del producto o del servicio que le estamos ofreciendo. Después pasamos a hacer la construcción del análisis DOFA. Evidentemente, el análisis del microentorno se hace básicamente alrededor de dos preguntas, que son: ¿qué estamos haciendo muy bien en la organización y qué podríamos hacer mejor? Yo típicamente en este caso involucro a actores de diferentes niveles de la organización, desde el nivel operativo hasta el nivel gerencial, desde el nivel táctico hasta el nivel directivo. ¿Qué estoy haciendo aquí? Básicamente les planteaba identificando fortalezas y debilidades como microentorno y macroentorno, oportunidades y amenazas. Y las amenazas me llevan evidentemente a la identificación de riesgo. Y al hacer una matriz de riesgo, pues estableciendo impacto y probabilidad según sea requerido. Cuando estamos trabajando el DOFA, yo sugiero típicamente utilizar una aproximación al mapa de procesos que nos da claridad sobre cómo se construye valor en la organización, cuáles son las actividades de apoyo y cuáles son las actividades contempladas desde la gestión gerencial, que típicamente la responsabilidad de esta gestión está en asignación de recursos y en la definición de la estrategia. Y por otro lado, pues la caracterización de procesos como una herramienta que también nos puede dar
un input para la efectividad de este proceso. Y por último, evidentemente, desde la óptica del mapa estratégico, enfocarnos en la parte financiera, cliente, procesos y crecimiento interno y aprendizaje. En este punto debo mencionar que cuando hablamos de crecimiento interno y aprendizaje, hablamos de gestión del talento, cultura organizacional y plataforma tecnológica. Cuando hablamos del proceso, hablamos básicamente de todas las actividades de la cadena de abastecimiento, además de la innovación. Cuando hablamos del cliente, hablamos de satisfacción del cliente, de la propuesta de valor, y hablamos de la disponibilidad o renovación de portafolio. Y cuando hablamos de la parte financiera, estamos hablando de gestión de costos y gastos y de ingresos operacionales, o sea, las ventas. ¿Todo esto para qué? Para maximizar la rentabilidad de la organización o del ejercicio en este caso. Después de eso pasamos al análisis estructural, que en esencia es la metodología utilizada para identificar las variables estratégicas y a partir de eso hacer una construcción de los objetivos estratégicos y del mapa estratégico. En este caso, típicamente lo que se usa es la metodología de relación de impacto entre variables. ¿Para qué? Para poder construir un mapa estratégico de variables, que sería esto, e identificar en esta zona, en la intersección 2, donde están las variables estratégicas. Esta metodología es una gran aproximación para hacer una priorización y depuración de información y enfocarnos en lo que realmente es importante para la organización. Aquí es relevante que participe un grupo selecto de personas seleccionadas de la organización, pero representativo. No hablo de selecto como afortunado, no, hablo de una selección de estas personas desde la óptica estratégica para que haya una representatividad de toda la organización en la construcción del proceso de direccionamiento estratégico. Y esto nos lleva, como les decía yo, a poder identificar aquí las variables estratégicas que están en la zona de control y en la zona de regulación. Posteriormente viene la formulación del mapa estratégico, que no es nada diferente a la construcción del mapa que ya les había de alguna manera mencionado, donde hay una definición de objetivos en el corto plazo, mediano plazo y largo plazo, o hay una definición de objetivos desde el concepto de productividad y desde la contribución al crecimiento. Y todo esto alineado, orientado a maximizar la rentabilidad de la organización. Después hacemos la construcción del cuadro de mando integral, que no es nada diferente a, además de los objetivos estratégicos, hacer una definición de las iniciativas estratégicas, de los indicadores de gestión que van a servir para medir el proceso, la definición de las metas para esos indicadores de gestión y evidentemente definir el responsable de ese proceso línea por línea para determinar cómo vamos a asegurar la efectividad en la gestión y en la obtención del resultado esperado. Y cuando hablamos de ejecución y despliegue de la estrategia, pues básicamente lo que estamos hablando es de unas etapas que están estructuradas para poder desarrollar la estrategia y hacer todo un proceso de reto de la estrategia hasta la implementación, la ejecución. Este es un proceso que es continuo y que evidentemente va a permitir o va a retroalimentar el sistema para enriquecer los siguientes periodos. Y por otro lado, la gran pregunta es, o el reto es, traducir la estrategia en acción. Y en ese punto debemos decir que menos del 10% de las estrategias efectivamente formuladas son efectivamente ejecutadas y que en un 70% de los casos estimamos que el verdadero problema no está en una mala estrategia, sino en una mala ejecución. Aquí hablamos de gestión de la estrategia. Entonces, aquí nos enfrentamos a que las empresas no describen adecuadamente su estrategia en términos operacionales. Las empresas no gestionan su estrategia y las empresas no hacen la ejecución de la estrategia una competencia central de la organización. Ya les había comentado que la conexión entre el estado actual y ese futuro deseado para la organización se hace a través de este proceso que es el direccionamiento estratégico. ¿Todo esto para qué? Para definir el camino que va a recorrer la organización y evidentemente apalancar la toma de decisiones. Les quiero compartir aquí un video que también considero relevante. Permítanme un segundo.
Bueno, evidentemente llegamos al punto donde sabemos que en la organización es importante identificar los perfiles de las personas que hacen parte de la organización. Hablo de los perfiles comportamentales, que ustedes saben que son una huella dactilar de nuestra personalidad. Se pueden evidentemente gestionar a partir de los planes de desarrollo, pero en general describen algunos elementos de comportamiento que nos pueden permitir conocer más de cerca a una persona e incluso sus motivaciones. La invitación es a que revisemos como técnicos esta parte blanda que nos ayuda un poco a gestionar más efectivamente nuestra operación. Aquí no podemos perder de vista que todos estos procesos de transformación, todos los procesos de gestión estratégica implican un manejo del cambio. Y el cambio siempre pasará por las siguientes etapas. Una etapa de reacciones iniciales, una etapa que se considera de caos, que hay un poco de desesperanza. Esa es una fase de exploración. Y finalmente llega una fase de adaptación que nos va a permitir hacer que el cambio se haya implementado efectivamente. Lo difícil es conectar esta etapa de alta expectativa con la fase de adaptación. Y en el tema de implementación de lo tecnológico en transformación digital, está demostrado que la no gestión del cambio puede poner en riesgo el resultado que se espera obtener y evidentemente la efectiva implementación de los desarrollos tecnológicos requeridos en la operación. Y aquí viene algo que nos une la parte técnica y la parte del manejo del cambio con lo que es cómo está la distribución dentro de las personas que hacen parte de la organización. En una organización típica se ha establecido con cierto nivel de certeza que tenemos los siguientes actores. Uno que son innovadores, que son los que se adaptan rápidamente a los cambios. Los adoptadores tempranos, que son seguidores de esos innovadores que siempre son entusiastas frente a lo que implique una oportunidad de cambiar cosas o de mejorar procesos en la organización. Vienen los adoptadores tardíos, que son los que tardíamente se acogen a la implementación de lo que se requiere cambiar, y unos rezagados que se considera que son personas que en la organización no están dispuestas a cambiar.
el reto para los líderes está en identificar a estas personas, evidentemente para ayudarlas a vincularse al proceso de cambio o en últimas tomar decisiones. Y aquí están los adoptadores pasivos, que son aquellas personas que están esperando la evolución del proceso de cambio para determinar si se vinculan o no se vinculan al proceso que la organización requiere y que se ha implementado. Aquí solamente debo mencionar que es muy importante para el líder y el sponsor del proceso de cambio apoyarse en los innovadores y adoptadores tempranos para asegurar que logra captar la atención y el interés de los observadores pasivos o los adoptadores medios, a su vez contagia a los adoptadores tardíos y puede reducir el efecto que pueda generar para no cambiar en la organización derivado de los rezagados, que son ese 8%. Y cualquier proceso de cambio implica manejar los siguientes elementos: la conciencia de que debo cambiar, el deseo de cambiar, el conocimiento requerido para implementar ese nuevo cambio. Aquí es gestión del conocimiento y esto implica aprendizaje, esto implica entrenamiento, capacitación y calificación del personal. Posterior a eso, la obtención o el desarrollo de una destreza. ¿La destreza para qué? Para poder implementar ese nuevo conocimiento, y en el caso de los sistemas de gestión, en el caso de los desarrollos tecnológicos, esto implica pues todo el tema transaccional que viene asociado a esos procesos. Y por último, el reforzamiento, que es el seguimiento permanente para asegurar que en el tiempo ese cambio se va a mantener. Y ustedes saben que en operaciones, evidentemente, se maximiza la exposición a la necesidad de cambio y de mejora continua como un proceso dinámico y permanente. Y aquí, hablando del proceso de aprendizaje, evidentemente como una herramienta para el proceso de operaciones, tenemos que tener en cuenta lo siguiente: está demostrado, y por eso es que aquí se usa la gamificación como parte de los procesos de entrenamiento, que las manos están conectadas con el 80% de las neuronas. Eso quiere decir que todo lo que se haga con las manos como una de las herramientas para asegurar la fijación del conocimiento, evidentemente va a permitir que se apropie el conocimiento en el mediano plazo y en un alto porcentaje. Obviamente, en un proceso de desarrollo de un nuevo conocimiento es importante lograr la alineación entre la parte afectiva, la parte emocional, las manos que están relacionadas con el hacer, y la parte del conocimiento o la parte de la razón. Si logramos hacer que se alineen estos tres elementos, evidentemente vamos a lograr un proceso de entrenamiento efectivo y un resultado garantizado en el tiempo. Y esto, sobre todo en las plantas de producción o en los sistemas de gestión de calidad, es una herramienta muy efectiva. De ahí que, como les decía a ustedes, las estrategias de ludificación, las estrategias del juego serio han permitido obtener resultados muy contundentes en procesos de capacitación o en procesos de alineación de equipos. De hecho, he utilizado el Lego como una herramienta u otro tipo de dinámicas de juego serio como herramientas para poder hacer gestión de riesgos, por ejemplo, o gestión de no conformidades, gestión de quejas o gestión de la estrategia. ¿Por qué? Porque permite que las personas se apropien a través del juego de los elementos fundamentales, y eso como un apalancador de la gestión. Aquí les debo mencionar, y solamente no me quiero demorar mucho en esto, que en el proceso de creación del nuevo conocimiento está demostrado que hasta un 90% de la fijación del conocimiento, 15 días después de haber impartido el entrenamiento, se logra si logramos combinar el mirar, el hablar y el hacer. Logramos activar el hacer con las manos, el pensar y el sentir. Si logramos involucrar esas tres dimensiones, estamos logrando una efectividad de la fijación del conocimiento de ese 90%. Y por último, la reflexión está en que el direccionamiento estratégico nos permite identificar una hoja de ruta y generar unas herramientas como el mapa estratégico y el cuadro de mando integral para conectar la dimensión de lo estratégico que tiene la misión, valores, visión y la estrategia con los procesos de la organización y con las personas que se gestionan alrededor o aplicando el empoderamiento y formulando objetivos personales que contribuyen a los objetivos del proceso, a los objetivos del área, y evidentemente están alineadas con los objetivos estratégicos definidos para la organización. ¿Y todo eso para qué? Básicamente para satisfacer a los stakeholders, que en este caso tenemos que son los accionistas,
tenemos que a los clientes, a los procesos efectivos y a los colaboradores. Esto es lo que yo les quería compartir el día de hoy como una aproximación al papel de operaciones y su contribución al direccionamiento estratégico. ¿Y cuál es la reflexión final? La reflexión es que tenemos que tener las habilidades desarrolladas para poder movilizar a las personas y para poder lograr que evidentemente se impacte la cultura de la organización, y si el deseo es lograr resultados o la mejora continua, la cultura que tiene que estar alineada con ese deseo de la organización. Yo no puedo pretender tener una mejora continua o la obtención de resultados si la cultura no está orientada efectivamente a eso, a mejora continua y obtención de resultados. Muchas gracias. Bueno, agradecemos a nuestro conferencista por lo provechoso que ha resultado abordar esta temática en este espacio. Y pues quiero plantear a ver si alguno de los asistentes tiene alguna inquietud que quiera plasmar o compartir con el conferencista. Es como el espacio destinado para tal fin. Mientras de pronto plantea las preguntas, si es que surgen, voy a indicarles que esta conferencia fue ofrecida por la especialización en gestión de producción y operaciones, la cual tiene inscripciones abiertas para iniciar en el mes de enero del 2021. Y quienes han participado de este espacio acceden al beneficio de inscripción gratuita al programa. También les recomendamos seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram, Twitter, Facebook, LinkedIn, para que estén al tanto de los diferentes eventos que se están organizando para todos ustedes y que les pueden servir dentro de su formación personal y profesional. No sé si hay alguna pregunta por el momento, parece que no. Entonces, en este momento, le doy las gracias a nuestro conferencista por su participación, por todo el conocimiento compartido durante este espacio, y a ustedes asistentes por habernos acompañado en la tarde de hoy. Para mí fue un gusto estar con todos ustedes y espero que este espacio haya sido de todo su provecho y para todo su conocimiento. A todos les deseo una feliz noche y muchas gracias por su asistencia y participación. Bien, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, feliz noche.